Sean bienvenidos cada uno a la casa del Señor, y dice la palabra del Señor que de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, dice que vamos a estar presentes en aquel día, ya sea que unos para condenación eterna y otros para salvación eterna, ¿verdad? Pero algo que miramos hoy, que aquí en este pequeño grupo que vemos aquí, hay personas que hablan inglés, hay personas que hablan chino, Chinese, hay personas que hablamos español, y por ejemplo tenemos personas dentro de nuestra comunidad aquí como iglesia que habla algún dialecto. Si saben, hermanas, lo que es un dialecto, ¿verdad? Algo diferente del español, pero que son nativos de su tierra, en un lugar específico, ¿verdad? Pero hace David hizo un excelente trabajo, nos hizo un recuento de todas las esferas que hemos tenido, he estado hablando durante unos meses atrás. La primera esfera, ¿verdad? Que era el hogar, donde nos encontramos como familia, donde deberíamos de discipularnos, comenzar el discipulado ahí como familia, ya sea en la hora de comida, en la hora de acostarnos. Está la otra esfera, que era la esfera de la comunidad, ¿verdad? Desde que nosotros ya tenemos un juicio como adultos, como personas, pues empezamos a conocer personas a nuestro entorno, a nuestro alrededor, ¿verdad? Y esa es otra esfera. Y la semana pasada estuvimos hablando de la esfera de la iglesia, ¿verdad? Y es aquí en la iglesia donde nos congregamos, en el edificio, pero se congrega la iglesia de Cristo. No se congrega, no somos la iglesia este edificio. La iglesia somos nosotros como el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia que cada uno de nosotros es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y hoy entramos a nuestra última esfera. Nuestra última esfera lo mencionó David, y nuestra última esfera se llama el mundo, ¿verdad? Y vamos a estar hablando un poquito acerca del mundo, ¿verdad? Hay muchas cosas que aprender alrededor del mundo. Como decía hace rato, tenemos aquí personas que son del Perú, hermano Víctor, una hermana Inesita que es de Ecuador, tenemos personas de Estados Unidos, de México, pues tenemos varios, de Guatemala, tenemos, gracias a Dios, un buen grupo de diversidad de diferentes lugares, ¿verdad? México es grande. Y tenemos personas que son de Zacatecas, de San Luis, de Durango, tenemos personas que son de Chiapas, de Chihuahua. Gracias a Dios hay una diversidad dentro de aquí, aquí en este grupo como iglesias. Tenemos personas que son del Salvador, y algunos se me está quedando, ¿verdad? No sé exactamente de dónde son todos. De Michoacán, pues la mayoría, hermano Carlos. Sí, ¿verdad? De Michoacán. Pero vamos a entrar a nuestro tema que nos concierne el día de hoy, hermanos. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han viajado ya sea de placer o ya sea por trabajo? O por necesidad. Gracias, hermano. Casi la mayoría hemos viajado a alguna parte dentro del país o fuera del país. Lejos o cerca. ¿Sí o no? Cuando hemos aventurado a tomar vacaciones por placer o por trabajo, por necesidad, como dijo la hermana, o por salud, durante nuestro recorrido hay algo que nos llama la atención, ¿sí o no? ¿Qué les llama la atención cuando hacen su recorrido a un lugar determinado? A veces hay cosas diferentes que no hay en donde tú estás viviendo, y pues hay algo que te atrae, que te llama la atención. Amén. ¿Alguien más? La comida. Hermana. Amén. Una de las cosas que podemos ir avanzando conforme va nuestro recorrido al lugar determinado donde nos hemos propuesto ir, primero es en los pueblos que atravesamos, ¿verdad? La carretera, los pueblos. Otra de las cosas son las ciudades. Es diferente un pueblo a una ciudad. Otra de las cosas son las personas con las que nos encontramos. En diferentes lugares hay todo tipo de personas, pero a veces dicen, las personas de tal lugar son así, son muy amables, muy hospedadoras. A veces dicen lo contrario, ¿verdad? Las costumbres. Mencionaba el hermano Carlos las comidas, hermano, pues tiene uno que ir alimentándose durante el viaje. Y mientras vamos avanzando podemos ver también la naturaleza. Podemos ver las grandes colinas, los grandes desiertos, las rocas, las grandes lagunas, los mares, las montañas, y muchas veces si contamos con dispositivos ahí digitales, que ya por lo regular todos tenemos uno, si miramos un árbol ahí muy bonito, hacemos esto, ¿verdad?
una roca. O ya le toma uno así, ¿verdad? Animales que nunca hemos visto, a lo mejor para el sur de México se encuentran algunos animales que a lo mejor no hay hacia el norte y a la inversa. Miren, hace algunos días, si usted quiere conocer, por ejemplo, de Sudamérica, platique con el hermano Víctor. Hace algunos días nos pusimos a platicar. Yo soy bien preguntón, hermano, y creo que el hermano se dio cuenta. Y estuvimos hablando acerca de cómo era Perú, cuáles eran las comidas típicas de Perú, a dónde él había viajado. Me mencionó que había ido a Paraguay, hermano, a Paraguay, y le pregunté qué había sido su mayor, que le llamó la atención. Me mencionó la comida de Paraguay, algunos lugares donde él ha visitado, por ejemplo, le pregunté a qué se dedicaban en donde él vive, de donde él viene, ¿verdad? Y el hermano, aunque usted lo mire así calladito, es bien platicador. Arrímese ahí con él, platique, pregúntele cómo es su pueblo, ¿verdad? Su lugar. Y así, muchos de nosotros podemos preguntar, por ejemplo, con el hermano Tacho, hemos platicado de dónde es, cómo es donde es. Ellos me han preguntado a mí. Y eso hace que nosotros tengamos un compañerismo. Pero vayamos ahí a nuestra Biblia, por favor. Vamos a mirar ahí la primera dispositiva que tenemos, es el contexto del aprendizaje, ¿verdad? Que es el mundo. Probablemente estos lugares, hermanos, que hemos visitado antes, jamás los volvamos a visitar otra vez. Hay veces que volvemos a repetir ese viaje, ¿verdad? Pero cada experiencia es diferente, y cuando regresamos de nuestro viaje, aquella persona que no nos acompañó al viaje, le estamos platicando: fíjate que a donde fuimos es así, fíjate que miré esto, fíjate que conocí esto. Es un tema a veces que por años nos marca la vida, ¿verdad? Y podemos contar con nuestros familiares, con nuestros amigos, este tipo de experiencia que tenemos a través de nuestro recorrido, ¿verdad? Hay un escritor que escribe lo siguiente, dice: el viajero que no tiene la capacidad de observar es como el pájaro sin alas. O sea, realmente si no tuviste la capacidad de observar a dónde fuiste, pues nunca saliste, ¿verdad? Pero vayamos ahí a Isaías 52:7. Una de las cosas que quisiera decir, que tomarse unas vacaciones, hermanos, no es malo, ¿verdad? Porque hay gente que lo ha llevado al extremo y todo lo satanizan, todo lo ven mal. Pero Eclesiastés, por ejemplo, Eclesiastés en el capítulo 2:24, nos dice Eclesiastés que hay placeres que Dios da al hombre y que provienen de Dios. Y precisamente el siguiente tema que vamos a estar tratando se trata acerca de los linderos y de los senderos, y que cuántas cosas Dios permite que nosotros como cristianos tengamos esa libertad, ¿verdad? Entonces miramos aquí, tema, el mundo. Por ahí el hermano ya miró China, hermano. ¿Ya miró China? You see China over there? No, okay. No, estábamos en América, ¿verdad? Está al otro lado. Lección 12, contextos para el aprendizaje, esfera 4. Vayamos allá a nuestro pasaje, Isaías 52:7, por favor. ¿Ya lo tenemos? Isaías 52:7, por ahí también lo tenemos en una dispositiva, no sé si lo alcanzan a leer, pero me gustaría que lo buscaran en su Biblia, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Amén. Leo para ustedes, hermanos, dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina. Tengo otra versión, ¿me podrían leerla ustedes en la Reina Valera, por favor? ¿Alguien que me lo pueda leer? Gracias, hermana. Le hagamos algunas preguntas a este pasaje. Le hagamos algunas preguntas, hermano. Yo quiero que se concentre en la lectura, que le haga preguntas. Una de las maneras como nosotros podemos aprender a escudriñar la Biblia es haciéndole preguntas al texto. Por ejemplo, el profeta Isaías escribe esta profecía y mira los pies del mensajero hermosos. Y usted puede decir: ¿por qué, Isaías? ¿Por qué tú miras los pies del profeta, de este mensajero hermoso? Aunque nosotros cuando viajamos podemos ver la naturaleza que Dios ha hecho, todo lo criado de Dios, todo lo hermoso que Dios, el profeta únicamente se concentra en los pies de esta persona. Y aunque él se está concentrando en los pies, hermanos,
Él está hablando de una persona, pero fíjense que él concentra su observación en los pies. Obviamente él está hablando de una persona y está haciendo una observación al mensajero, y por lo que el mensajero representa y por lo que el mensajero porta. Este mensajero es portador de buenas noticias, de la noticia de la paz, de la noticia de salvación. Y ahora, lo que para muchos pudiera ser hermoso, como los montes, las praderas, el paisaje, ahora toma un segundo plano. Y el profeta Isaías se enfoca únicamente en los pies de aquella persona. Lo demás, hermanos, quedó a segundo término. Él únicamente está mirando los pies de esta persona. Fíjense, el mensajero en particular, parece ser que el Isaías está mirando a este mensajero, y en particular parece que no fuera tan importante. Y aquí el Isaías está mirando sus pies. El salmista en el Salmo 126:6 dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, dice, mas volverá trayendo sus gavillas, dice ahí el salmista 126. Fíjese que cuando tenemos personas aquí que se dedican al campo, hace algunos meses o algunos días, los hermanos Quirós nos trajeron a regalar algunos frutos que ellos cosecharon. Y yo estoy seguro que si usted se acerca a los hermanos y le preguntan que si fue laborioso, a lo mejor le digan que no tanto. Pero para los que no lo hemos hecho, preparar la tierra, regar la semilla, sembrar la semilla, invirtió tiempo, invirtió posiblemente dinero. A lo mejor ellos digan que no invirtieron dinero, pero mire, hermano, si usted le pasó, a lo mejor Dani le pasó al hermano o a la hermana una botellita de agua así, eso es dinero, lo compra uno. Ahora, fíjese, vayamos a los tiempos más o menos como a 3000 años atrás, cuando el salmista escribe este salmo y dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá trayendo sus gavillas. No había herramienta para trabajar el campo. Posiblemente la tierra estaba llena de espinos y de cardos. Posiblemente no tenía buenas sandalias como hoy nosotros tenemos. El hermano Fidel, hemos platicado, y él dice que cuando agarra el tractor, pues va bien equipado, hermano, adentro trae hasta aire acondicionado, algo así, ¿verdad? El tractor. Y aún así no deja de ser trabajoso. Dedicarse 8, 10, 15 horas al campo. Y aunque los hermanos han hecho este trabajo a lo mejor en un terreno muy pequeño para nosotros, imagínense el que siembra hectáreas, 10, 15, 20 hectáreas. En México aún no llega mucha tecnología y lo tienen que hacer a la antigüita con animalitos, ¿verdad? Hay otros que no les alcanza para los animalitos y lo tienen que hacer a mano. Hermanos, adentrarse dentro de un monte no solamente es un viaje de excursión. No solamente es una experiencia inolvidable. No es una tarea fácil llevar la semilla, esparcirla, regarla. Posiblemente el monte sea inhóspito, un lugar desagradable, un lugar donde se van a encontrar con fieras salvajes, con personas que van a estar en contra de la semilla. Estos terrenos por lo regular son terrenos que no son habitables. Estos terrenos son senderos, como dijo el salmista, que posiblemente son valles tenebrosos. Posiblemente el mensajero se va a topar con cualquier clase de obstáculos. Y uno de los obstáculos principales a veces es el mismo mensajero. Dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo. Fíjese, hermano, que el mensajero tiene muy pocas posibilidades de adaptarse a este tipo de terrenos. El profeta se concentra ahora y mira hermoso los pies del mensajero. Probablemente el profeta está mirando estos pies sangrados, heridos. Posiblemente los mira con 2 o 3 trapitos ahí tapándole las heridas, pero él no deja de verlos hermosos. ¿Por qué, hermanos? Porque lleva algo, lleva un plan de salvación. ¿Y saben qué, hermanos? Ante cualquier obstáculo, el mensajero fiel siempre está determinado, aún hasta su propia vida, entregar ese mensaje.
entregar ese mensaje. Algunos de los apóstoles como Santiago, Pedro y Pablo en sus epístolas se presentaban como siervos del Señor Jesucristo. Y esto es algo para nosotros ahorita, que alguien se presente como el siervo del Señor Jesucristo es andar con corbata, bien presentado, un carro último modelo. Pero ese no era el retrato de los siervos de Cristo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dice que en el Antiguo Testamento muchos de los profetas fueron apedrados. Los apóstoles ni se diga, en el libro de Hechos usted va a encontrar al primer mártir de la iglesia, que fue Esteban. Y más enseguida se va a topar la muerte de Jacobo. Y más enseguida la muerte de otros. Y las muertes que le daban, hermanos, no era una muerte, pues humanamente hablando, no era tan... Una muerte era una muerte muy fea, tormentosa. Incluso la historia de los primeros cristianos mencionan que eran unas torturas espantosas que a lo mejor ni mencionarlas, sería muy fuerte mencionarlas. Pero ¿sabe qué? En 1 Corintios 9:6 dice el apóstol Pablo, hace una exclamación y hace: ay de mí si no anunciar el evangelio. Hermano, tú y yo somos mensajeros del Dios Altísimo, el único Dios verdadero, aquel que murió y resucitó de entre los muertos, Jesucristo, nuestro glorioso y grandioso Salvador. Amén. Dice la palabra de Dios: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Volvemos y retomamos otra vez al mensajero. Este mensajero, hermanos, es portador de algo muy importante: las noticias de paz y las noticias de salvación. Después de haber atravesado montes, llanuras, desiertos, el mensajero ahora debe de entregar el mensaje. Y este mensaje es de carácter urgente. Es de vida o de muerte. Hace muchos años, cuando estaba en la secundaria, había un taller en la secundaria que se llamaba mecanografía. No sé si alguno de ustedes lo alcanzó creo que ya desapareció ese taller. Y lo llevábamos las personas que querían ser secretarios o la persona que quería ser contador. Entonces, para el secretario tenía que aprender taquigrafía y el contador tenía que aprender mecanografía. El secretario tenía que aprender taquigrafía y mecanografía, las dos cosas. El contador tenía que aprender lo que era la contaduría y tenía que aprender lo que era la mecanografía, conocer sus máquinas. Pero ¿saben una cosa de lo que nosotros, al menos yo recuerdo esto, y hace muchos años? Recuerdo que nos enseñaban a llenar formas, cartas, memorándums, algunas notificaciones, y cuando cerramos aquel sobre, el profesor decía: si lleva un sello, es de carácter regular, es de carácter ordinario, normal. Se va a dilatar 15 o 20 días o un mes para llegar. Y yo sé que los hermanos que recibieron cartas saben de lo que estoy hablando. Hoy en día, hermanos, usted manda un mensaje por WhatsApp o por Facebook y a los 10 segundos ya quiere que tenga una respuesta, ya bien urgente. En aquellos tiempos era un poco diferente. Hace algunos años atrás usted mandaba una carta y a lo mejor se tenía que esperar hasta el próximo mes en recibir la contestación. Hay personas que se vinieron muchos años aquí y a lo mejor mandaban una carta de alguien que estaba enfermo y ya cuando le respondían, pues ya tenía 40 días de muerto la persona, ¿verdad? Llegaba muy tarde el recado, o a la inversa. A veces mandaban una carta que una pareja se iba a casar y cuando otra vez volvían a escribir ya tenían hasta nietos. Hoy en día no es así, ¿verdad? Hoy es en día, con las aplicaciones que contamos en los teléfonos, pues queremos, usted manda el mensaje y lo guarda y parece pistolero, al rato ya lo saca y ya quiere que esté el mensaje, la respuesta ahí. Pero concéntrese hace 3000 años atrás, alrededor de 3000 años atrás, 2000 años atrás, para que tenga un poco de sentido. Las noticias de paz: después de haber atravesado montes, llanuras, desiertos, el mensajero debe entregar este mensaje de carácter urgente. Esta actividad de mensajería o postal en esos tiempos, hermanos, era muy difícil.
Y uno de los problemas que tenía que enfrentar el mensajero, hermanos, primeramente, era el obstáculo del transporte. ¿Quién sabe cómo iba a llegar aquella persona? Posiblemente iba a ser a pie, posiblemente iba a ser en burro, posiblemente no habían aviones, no habían carros, posiblemente iba a ser, yo me imagino que la mayoría de las veces tenía que ser a pie. Por eso el profeta Isaías se concentra en los pies del mensajero. Dios en su soberanía, hermanos, y en su poder, confió este mensaje de paz y salvación a personas imperfectas y pecadoras como tú y como yo para entregar un mensaje perfecto. En Hechos 5:29 el apóstol Pedro dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Usted se puede imaginar cuando los apóstoles, después de aquella tremenda predicación donde se convierten muchas almas a Cristo, son llevados ante los sacerdotes, ante las autoridades, y los reprenden, los castigan. Hay historias en el libro de Hechos, hermanos, donde a los que predicaban la palabra del Señor los golpeaban, los sacaban y ellos salían contentos. La semana que pasó estábamos hablando un poco con Poldo y con mi mamá, con algunos de los niños, y decíamos qué cosa es la palabra denuedo. Y algunos sí sabemos qué es esta palabra, porque dice la Biblia que cuando cayó sobre ellos el poder del Espíritu Santo de Dios y recibieron poder, hablaron con denuedo, con valor. Nada los detuvo. Había un historiador que dijo, estos cristianos, dijo, la muerte de esos cristianos son como agua en el semillero, dijo. Su sangre ha servido de semillero para otros. ¿Saben por qué lo decía? Porque en los tiempos que el cristianismo fue perseguido, hermanos, mataban a un cristiano y se convertían 10. Hoy en día todo el mundo es cristiano. Todo el mundo profesa amar a Cristo. Pero cuando empezamos a leer las verdades de la Biblia, cuando empezamos a leer que Dios necesita obreros, que el campo es mucho, no queremos ser cristianos. Fíjese, hermano, la tarea del mensajero, entregar el mensaje tal y cual lo recibió de su emisor. Esa era la tarea del mensajero. No tenía que adulterar, no tenía que añadir, no tenía que quitar, no tenía que manipular. Debería de ser íntegro y sin miedo. En Romanos 10, del 13 al 15, eso sí lo voy a pedir que lo busquen, hermano, por favor, porque es importante este pasaje. Romanos 10, del 13 al 15. Cuando lo tengan, hermanos, pueden decir un amén. La idea, hermanos, de hablar de estos temas no es que entremos en miedo porque los misioneros tienen que sufrir mucho, el mensajero tiene que sufrir. No, es para que nos enamoremos de la palabra del Señor. De que hay personas, hermanos, aunque el campo, el mundo sea inmenso y hagan falta trabajadores, hay personas que tienen el valor de enfrentarse a este tipo de retos. Dice ahí Romanos 10, 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Otra vez aquí el apóstol Pablo retomando y regresando a las palabras de Isaías. Vayamos a las preguntas que hace aquí en el versículo 14, hermano. Por favor, es muy importante que nosotros tengamos y hagamos sentido y hagamos ahí un énfasis importante en cada pregunta. Primera pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es ahí donde toma sentido nuestro pasaje de Isaías 52, 7. Cuando tomamos el discipulado, ya sea por individual, ya sea por familia, ya sea como iglesia, tenemos la obligación y la necesidad de presentar al verdadero Dios tal y como se nos ha confiado. Hay muchas iglesias, hermanos, que solo hacen un porcentaje de este trabajo.
No pueden cubrirlo todo, es inmenso el campo. Hay otras, hermanos, que nada más ocupan la palabra de Dios para mercadería. Tristemente, así pasa. Hay otras que nada más lo están usando para sus propios fines. Y hay otras que lo han torcido. Y hay otras que lo han diluido. Pero ¿saben qué? Hay otras que estamos estancados. Que conocemos la verdad y no salimos a dar el mensaje de salvación. Allá afuera, hermanos, hay almas que se están perdiendo. Hay almas que se están yendo al infierno. Fíjense que nosotros cuando recibimos el discipulado, hermanos, cada uno de nosotros en particular, si usted le toma importancia a 12 clases, no son todo el discipulado, pero si usted le pone importancia a esas 12 clases, empezará a descubrir aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, aquel que nos reconcilió con Dios, aquel que hizo posible un nuevo nacimiento, no de carne ni de voluntad humana, sino de espíritu. Y este espíritu es el mismo Dios. Aquel que nos dio vida juntamente con Cristo y ahora somos coherederos de su gracia. Y sigue la pregunta, hermanos, ahí en el 14, dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Aunque el evangelio, hermanos, aunque el evangelio se ha esparcido por muchas partes de la tierra, hay muchos que no están haciendo su trabajo de presentar al único y verdadero Dios. Aunque el evangelio se ha esparcido por muchos lugares de la tierra, aún falta mucho campo por cubrir. Y la pregunta aquí, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creyó usted en Jesucristo? A lo mejor usted puede decir, por mi abuelita, por mi papá, pero ¿quién le enseñó a su abuelita y a su papá? ¿Quién le enseñó a esos que le enseñaron a sus antepasados? ¿De dónde viene toda esta verdad? Alguien tuvo que invertir tiempo en alguien. Alguien tuvo que pasar hambres, tuvo que viajar. Alguien tuvo que sacrificar aún hasta su propia familia por llevar aquel mensaje. ¿Cómo creerán, dice, en aquel de quien no han oído? Hay muchas personas, hermanos, de que le han presentado un Cristo diferente. Temas atrás habíamos estado hablando de los falsos evangelios. Pero ¿saben qué? A nosotros se nos ha confiado y se nos ha dado, dice el apóstol Pedro, que nosotros somos sacerdotes. Y cada uno es mensajero y portador del mensaje de salvación y de paz. Sigue la pregunta, hermano. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Vaya ahí conmigo a Efesios 4, del 11 al 12, por favor. Efesios 4, del 11 al 12. Si alguien me lo puede leer, por favor. Amén. Gracias, hermano. Y él mismo constituyó a unos. ¿Quién, hermano? ¿Quién constituyó? Cristo a través de su Espíritu Santo. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Le hago una pregunta. ¿Por qué? ¿Para qué? La respuesta está ahí mismo, ahí abajo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que, hermanos, mire, la persona, anoche hablábamos con mis hijos acerca de esto y les decía, no es justo que ustedes vayan a la escuela, se sienten frente al maestro y estén distraídos ya sea con el teléfono o con alguna cosa. El maestro se preparó, les decía yo, se preparó días para llevar 1 hora de clase. Y no es justo, le decía yo a ellos, que esa persona haya invertido horas. Recordemos que los maestros reciben un sueldo, pero aún así, hermanos, hay buenos maestros. Las estadísticas mencionan
que de un grupo de salón, si uno aprende lo que el maestro enseña, es un buen maestro. Nada más uno, a lo mejor puedan haber 50 en el salón, pero si una persona dentro del salón de clase aprende lo que el maestro le está enseñando, el maestro es un buen maestro. Ahora, lo mismo sucede en la iglesia. No está bien que a veces el que está predicando, el que está enseñando, ya sea el pastor o un niño, como en este caso David hace rato, nos presente el evangelio, la palabra del Señor, y estemos haciendo caso omiso de lo que nos están diciendo. Ustedes pueden corroborar eso. Yo estoy seguro que si el hermano Carlos le está hablando a uno de sus hijos y su hijo, en vez de que le ponga atención, está haciendo otras cosas, el hermano se va a molestar y le va a llamar la atención. Fíjense, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Se necesita, hermanos, la capacitación. Y cuando nos juntamos aquí, jóvenes, niños, cuando nos juntamos aquí dentro de la iglesia, no es para venir a jugar, no es para venir a estar platicando, no es para venir a hacer cosas que no tienen importancia. Cuando nos reunimos aquí, hermanos, es para equiparnos de la palabra del Señor. Aún los jóvenes, aún los niños, hermano, yo miro a niños cuando pasan a decir su texto aquí, de 3, de 4, de 5 años, de 2 años. Hay niños que han pasado a decir su texto, hermano, y yo me quedo sorprendido porque dice la palabra de Dios que ella no vuelve vacía, y aún hace efecto en los niños más chiquitos. Somos a veces los padres que quitamos esa inversión de tiempo y de aprendizaje a nuestros hijos, porque pensamos que son otras cosas las que nos darán el bienestar para ellos. Los animamos a estudiar, qué bueno, que sean buenos profesionistas, que sean ingenieros, que sean doctores, que sean licenciados, y eso está bien. El problema es que lo que venimos a aprender a la iglesia no parece tan importante, cuando de aquí depende. Anoche también les decía yo a ellos, ¿saben ustedes que si yo muero en este instante y yo le digo, no he aceptado a Cristo como Salvador y Señor, ¿saben a dónde me voy a ir? Ellos lo saben. Le digo, ¿y ustedes si no han aceptado a Cristo, si se mueren, a dónde van a ir? Y también lo saben. Es el libro de la Biblia donde se encuentran todas las verdades absolutas, hermanos, todo. Por eso, en el transcurso de toda esta serie que hemos estado, ustedes se acuerdan, desde que inició el año, nos juntamos un grupo de hermanos en casa del hermano Luis, y yo hice el comentario, ¿verdad?, que cuando iniciara toda esta serie el hermano nos presentó el plan de trabajo. Dije, muchos se van a ir, porque no les va a gustar. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Esto no es para exaltar al hombre, hermanos. El mensajero no debe de exaltarse a sí mismo. Esto no es para ganar popularidad con los demás. El mensajero, hermanos, nada más ha sido un instrumento de Dios. Esto no es para darle alabanza a los hombres. Esto es para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, que todo aquel que ha sido comprado por la sangre de Cristo, hermanos, tiene el privilegio de ser hijo de Dios. Antes dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora dice la Biblia, hermanos, ahí mismo donde estábamos en Romanos 10, dice ahí que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, y creyeres en tu corazón, serás salvo. Y más adelante en Romanos 8:1 nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántas? Ninguna condenación. ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Hermanos, en el capítulo de Juan 9 hay una historia de un ciego. Y aquel ciego confió tanto en el Señor, hermanos, que su vista física no le impidió ver al maestro. O sea que sus ojos espirituales estaban puestos en el Señor, y el Señor le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que recobre la vista.
Y luego este ciego, hermano, es presentado ante las autoridades y le dice, oye, pero el que te sanó es un pecador. Y aquel ciego le dice, pues yo no sé si es pecador, no me interesa, dice, pero lo único que sé, dice, es que antes era ciego y ahora veo. Fíjense, el mensaje nada más no fue tan largo, no fue tan elocuente, únicamente le dijo, solamente sé que era ciego, pero ahora veo. Estoy seguro que aquel hombre, después de recobrar ya su vista, fue detrás de Jesús. Tenemos una tarea muy grande por hacer, hermano. Joven que me escuchas, niño que me escuchas, la inversión que hace tu padre en traerte aquí, tu madre, hermano, no es en vano. Muchos niños nuestros, a lo mejor no los alcancemos a ver, pero muchos niños nuestros se van a enamorar de la palabra de Dios. Y muchos van a ser grandes predicadores. Y muchos van a salir a lo mejor a las naciones. Hace rato nos decía David que no es necesario ir a los países. Bueno, hermanos, tenemos un trabajo como padres en casa. Y si ya lo hicimos en casa, dar el siguiente paso a la comunidad. Y si no, regresemos a nuestra visión que teníamos antes. Dice que en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestra nación y en campos foráneos. Del 43 al 47. Leo para ustedes, hermanos, y dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a los de la iglesia que habían de ser salvos. Amén. Pasamos a la siguiente dispositiva, hermano, por favor. Las grandes ideas, y eso es parte de, ahora sí, de nuestro estudio. Y es muy importante, hermanos, las grandes ideas. Posiblemente usted haya pasado por su mente que no tiene facultad de palabras, facilidad de palabras. O a lo mejor diga usted, no tengo la tenacidad de expresarme ante un número de personas. Y eso me descalifica para ser un mensajero, dice usted, ¿verdad? Pero sabe que hay muchas maneras de cómo involucrarse, de cómo, a través de actividades, como mencionó el hermano Mauricio hace rato, actividades, ideas divertidas, podemos ser partícipes del reino y del engrandecimiento de la obra de Dios. Hay muchas maneras de ser útil. Primero vamos a mirar trabajar en la iglesia. Trabajar como iglesia. Trabajar como iglesia, como un grupo. Recordemos que aquí nos encontramos, hermanos, y la iglesia no es este edificio. La iglesia somos nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los que la iglesia se reúne en un determinado lugar. Y como ha enseñado el hermano Luis, y si aún no tuviéramos un edificio y nos tocara reunirnos debajo de un árbol, allá se congrega la iglesia, ¿verdad? Gracias a Dios nos ha dado Dios la oportunidad de tener este edificio, aunque sea rentado, pero aquí nos congregamos como iglesia. Ahora, en la iglesia, es la iglesia la portadora del mensaje. A ella se le ha confiado esta tarea de llevar al mundo la palabra de Dios. Comenzamos por equiparnos. Hermanos, todos nosotros, creo que todos hemos ya sido discipulados. Los que no, pues tenemos tarea aquí dentro de la iglesia. Tenemos ahí donde trabajar. Ahora, nuestro centro de concentración aquí en la iglesia, aquí en el edificio, o como dice Hechos, en las casas, que a veces nos reunimos los miércoles en las casas, es para equiparnos, es para conocer más de Dios. Allí en el libro de Hechos hay un personaje que se llama Cornelio. Este era un oficial romano. Y la Biblia menciona que era fiel, que oraba, que ofrendaba, daba sus limosnas. Pero ¿saben qué? Aún le faltaba por descubrir verdaderamente quién era Jesucristo. Y en una revelación, el apóstol Pedro ve la visión y lo mandan a ir a casa de Cornelio. Aquel hombre, hermanos, contento abrió su casa. Y dice la Biblia que cuando Pedro estaba ahí, le dijo: Señor, yo no he ido a lugares donde son gentiles. Tú sabes que los judíos y los gentiles no podemos convivir. Pero el Señor le dijo que era necesario ir a la casa de Cornelio. Y cuando esto sucede, hermanos, y cuando
Pedro les presenta el Evangelio y ora por ellos y aquellas personas reciben el bautismo del Espíritu Santo, Pedro dice, es cierto que Dios no hace excepción de personas. Está al alcance de todos, hermanos. Trabajar como iglesia, comenzando por discipularnos, es algo divertido. Pasar tiempo unos con otros, conocernos unos con otros, hablar de las grandezas de Cristo, hablar de la historia de redención desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay mucho material de qué platicar. El siguiente, programar un viaje misionero. Programar un viaje misionero. Ahí puse a 2 porque hace muchos años pues no tenían carros, motos, bicicletas y más o menos podría ser un cuadro, ¿verdad? Programar un viaje misionero. Y aquí esta pregunta, hermano, nos puede meter en problemas internos. ¿Saben por qué? Porque si el hermano dijera, ¿a dónde vamos a enviar al hermano Tacho? A lo mejor el hermano Eric diga a Guatemala, porque soy de Guatemala, y a lo mejor el hermano Carlos diga, no, pues a Michoacán. O a lo mejor los que son de Nayarit digan, a Nayarit. Y yo le voy a decir, no, a Chiapas, hay que mandarlo para Chiapas. Y esto puede causar una controversia dentro de la iglesia que podemos perder el enfoque principal. Ahora, hermanos, el propósito, hermanos, de mandar a un viaje misionero, de programar un viaje misionero, ya sea a Europa, ya sea a China, ya sea a África o a donde usted quiera o se le ocurra, el propósito no es el lugar, el propósito es el mensaje que se va a presentar. Acuérdense, hermanos, que abriendo la puerta usted se va a encontrar con el mundo. Cuando usted abre la puerta de ahí para allá, todo es mundo. Tenemos una gran tarea, tenemos un gran campo donde explorar. Tenemos mucho terreno por ir a analizar, por ir a investigar. Comenzando con los de casa, con nuestra comunidad, con nuestra iglesia, con nuestra ciudad aquí en Conway. Hay muchas iglesias hispanas dentro de aquí de Conway, ¿verdad? Y qué bueno, gracias a Dios. No estamos en competencia con nadie. Dios nos ha puesto aquí en este lugar específico, hermanos, para hacer luz. Y ya sea 10, 15, 20, 30, 50, 100, si el Señor nos da esa cantidad en un futuro, hermanos, es para la honra y gloria del Señor. No es para exaltar ni al pastor, ni al líder, ni a los hermanos. La obra es para Cristo Jesús. Amén. Seguimos, hermanos. Programar un viaje misionero. Eso es el que terminamos. Pero seguimos en la siguiente dispositiva. Ahorrar recursos. Y aquí podemos entrar a otro debate. Hermano, puso esa dispositiva y ese cochinito porque nos está pidiendo dinero. No. Aunque no hemos enseñado, y el hermano la semana pasada dijo, hermano, hemos enseñado acerca del que tienen que diezmar y ofrendar. Realmente muy pocas veces se ha tocado el tema. Es bíblico enseñar de una manera bíblica el dar. Pero ¿por qué ahorrar recursos? Y abajo dice fuerzas y dinero. Mira, hermano, si pensamos que ir de un viaje misionero es muy difícil para usted y para mí, por nuestro trabajo, porque mi familia es numerosa, somos 6, y ir a China pues costaría mucho dinero. Simplemente ir aquí a mi país cuesta mucho dinero, viajar 6 personas. Si eso se nos viene a la mente, pensemos en nuestros hijos. Busquemos un grupo misionero donde nuestros hijos puedan viajar. Si no podemos ir como familia, mandemos aunque sea uno de nuestros hijos. ¿Saben qué, hermanos? Dentro de la iglesia, aquí su pastor le puede proveer este tipo de información. Porque a veces los mandamos a excursiones de la escuela porque van a aprender y está bien. Pues a veces hay otras actividades fuera de la iglesia donde son buenas, los niños van y se capacitan para hacer algo, ya sea en deporte, ya sea en cultura, ya sea en ciencia, ya sea en música, y lo hacemos con gusto, pero nos tomemos un poquito a sentar. ¿Por qué no lo hacemos para la iglesia? ¿Por qué no lo hacemos para las misiones? El pastor, hermano, puede proveerle información confiable. Fíjense, hermanos, si nuestros hijos hacen un viaje misionero, la percepción de la iglesia, la idea que tienen de la iglesia va a cambiar radicalmente. ¿Saben por qué? Si su hijo, hermanos, sé que hay hermanos aquí que han ido
de misioneros a otros lugares, a lo mejor a otros países. Pero si su hijo o su hija va a un viaje misionero, pero en primer lugar se va a encontrar con un problema social en aquel lugar. Se va a encontrar con un problema político en aquel lugar. A lo mejor en aquel lugar donde van no es permitido hablar libremente del Evangelio. Y se tienen que esconder, como leíamos en la biografía, aprendíamos en la biografía que leía el hermano Tacho. Y lo tienen que hacer clandestinamente. Leer la Biblia en público en algunos lugares significa la muerte. Significa estar preso. Pero cuando sus hijos o aún nosotros mismos experimentamos un viaje misionero, nos vamos a dar cuenta que allá en aquel lugar hay personas que no tienen carro, que no tienen techo, que no tienen cama, que a lo mejor comen 1 o 2 veces al día o a lo mejor ni comen. Y usted se va a dar cuenta con qué pasión y con qué devoción alaban al Señor. Y están hambrientos de recibir la palabra. Como dice la Biblia, son campos fértiles, esperando nomás la semilla, esperando a que la rieguen. Su hijo o usted mismo, hermano, traer una experiencia radical, una experiencia que le va a cambiar la vida. Y por qué no decirlo, muchos jóvenes, hermanos, se quedan atrapados con esta experiencia y ya no van una sola vez. Para el siguiente año, ya están preparándose para el siguiente año. El hermano Luis compartió ahí en el grupo una biografía del señor Juan Wesley. Y los que la leyeron, es un párrafo bien chiquito, ¿verdad? Que nos mandó, es una biografía bien sintetizada. Pero por lo menos se cree que recorrió 2.500 millas a pie. Y dice que se quedó corto a comparación de otros. ¿Y saben quién era Juan Wesley? El creador del metodismo. En Inglaterra, hermanos. Y después hizo su viaje misionero a Estados Unidos y aquí se volvió un caos. Todo mundo, no todo mundo, ¿verdad? Es un lenguaje hipérbole, pero hay muchas iglesias metodistas. En el tiempo de Jesús no podían salir, ahí nos leyó David, de Samaria, de Judea, de Jerusalén. Esos eran los límites que había. Pero cuando leemos Hechos y dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Samaria, en Jerusalén, en Judea y hasta los confines de la tierra. ¿Sabe qué, hermanos? Usted y yo somos parte del confín de la tierra. Y nos llegó, de una manera u otra, nos llegó el Evangelio de Cristo. Y hoy en día, por eso estamos aquí reunidos. Alguien invirtió en nosotros. Seguimos adelante, hermanos. Programas de patrocinio. Dios ama al dador alegre. Programas de patrocinio. Otra vez, hermano, ¿ustedes quieren sacar el dinero? No. No queremos sacar el dinero. Comience a investigar en su iglesia si estamos apoyando a grupos misioneros. Aquí por lo menos el hermano trabaja en un lugar que se llama Lifework. Y se dedican precisamente a mandar misioneros a diferentes partes del mundo. Y estos misioneros, hermanos, algunos, creo que el hermano nos ha mostrado algunos videos que pues tienen escasez. Y usted lo puede hacer en cualquier lado. A lo mejor si venimos de México y allá nuestra iglesia está pasando escasez, ¿por qué no ayudarles? Dios nos ha provisto aquí de un trabajo. A lo mejor no sea una carga de todo el tiempo, pero mire, estamos dentro de una iglesia local donde somos parte, donde nos alimentamos, y creo que lo normal es de que nosotros cooperemos dentro de nuestra iglesia local. Y si nos da para más, ¿por qué no ayudar a los demás? Igual esta información está al alcance, hermanos, de nuestro pastor. Y fíjense, hermanos, que con el programa de patrocinio, aunque usted no viaje a China, a África, a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, con este programa usted está sembrando el evangelio, es parte de llevar las nuevas noticias a otras personas. Como dice el apóstol Pablo, que cada uno dice dé conforme propuso en su corazón, no por necesidad ni con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. El siguiente punto, hermanos, orar como familia. Y esto va un poco de la mano con el programa de patrocinio. ¿Por qué? Porque orar como familia involucre a sus hijos a orar por un misionero, por misioneros. ¿Por qué no? Si
Si vamos a orar por uno, oremos por dos o por tres o por cuatro. Oremos por los lugares a donde irán estos misioneros o por donde ya están. Oremos por las personas que van a rechazar aún el evangelio. Oremos por las personas que lo van a recibir con buenas ganas. Enseña a su hijo a orar por las necesidades de los misioneros, hermanos. Nosotros aquí hemos repetido en muchas ocasiones que Dios nos permitió estar en este lugar, pero muchos venimos de lugares muy pobres y nos espanta regresar a veces a nuestro lugar. Ya no queremos porque aquí ya nos acomodamos. Y qué bueno, ¿verdad? Dios ha provisto todas esas necesidades. Pero hay lugares, hermanos, que el misionero ha abandonado todo, ha abandonado su lugar de origen, ha abandonado su propia familia y se va a lo mejor con sus hijos y su esposa a un lugar que desconoce. Muchos tienen que aprender otros nuevos idiomas, adaptarse a la cultura. Es un trabajo muy arduo. Hermano, haga amistad con un misionero. Háblele, anímelo. Si no lo podemos ayudar en otra cosa, pues échale una llamadita. Haga amistad con él, ore por su salud, ore por sus hijos, ore por las autoridades de aquel lugar donde esté ese misionero. Es muy importante. El apóstol Pablo nos dice que oremos por los que están en autoridad. Algunos hermanos han pagado el precio de ser misioneros con cárcel y otros lo han pagado con la muerte. Nuestro siguiente paso, hermanos, el dar. Y esto va agarrado de la mano con lo que ya hemos dicho antes. Hermanos, no quiero que miren el dar como una losa. ¿Se acuerdan en la historia de México hay un personaje que se puso una losa aquí en la espalda? Le decían el pípila. En la historia aparece, ¿verdad? Y es marcado como uno de los héroes, ¿verdad? Por hacer una hazaña como esta. No contaban con chalecos antibalas y él se ingenió y se puso una losa ahí atrás, ¿verdad? Pero que el dar, hermanos, no lo miremos como una losa tan pesada, como un chaleco de fuerza, como una camisa de fuerza. El dar, hermanos, no es una presión que la Biblia nos hace. Más bien, hermanos, es un don dar. Muchos, dice la Biblia ahí en Corintios, dice que muchos anhelan los mejores dones. Y para muchos los mejores dones es profetizar, evangelizar, predicar, hablar en lenguas. Pero muy pocos piden el don de dar, de servir. Y aunque no lo crea, Dios ha puesto en el corazón de muchas personas este don y lo ejercen. Esto es una herramienta poderosa, hermanos. Todo lo que Dios nos da no es nuestro. Todo lo que tenemos no es nuestro. A veces uno dice, estoy trabajando para mis hijos. Pero fíjese que el sabio Salomón, en el libro de Eclesiastés, dice, he trabajado en vano, dice, he construido tantas casas, he hecho tantas cosas, que al final de cuentas no sé ni quién las va a disfrutar. A lo mejor el que viene atrás, dijo, las va a deshacer. Vanidad de vanidades, dice. Hermanos, Dios nos ha puesto en esta tierra como buenos administradores o como malos administradores. En realidad somos administradores, pero usted depende si es bueno o es malo. Ahora, lo que Dios le da a usted, hermano, lo que Dios me da a mí, nuestros recursos, nuestras fuerzas, es para bendecir a otros. A lo mejor usted diga, es mi carro, es mi trabajo, es mi casa. Pero piensa en esto. Si se muere, ¿se la va a llevar? O si dejó su carro último modelo y se murió, su esposa se lo va a ir a dejar allá al panteón allá para que lo use. No, o sea, siendo honesto, no pasa eso. Vaya ahí conmigo, hermanos, al libro de Mateo 6:20, por favor. Léame el 19 y léame el 20. ¿Alguien lo tiene? Amén, hermano.
Gracias, hermano. Dice ahí el 19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. De nada nos sirve, hermanos, a veces tener tanto dinero sin poderlo compartir. En realidad el tener tampoco es malo. El problema es cómo nosotros lo administramos. Dice el 20, dice, si no haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Y dice el 21, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Está haciendo riquezas en los cielos o estamos haciendo riqueza aquí en la tierra? Cuando Dios nos pone como administradores, hermanos, nosotros tenemos que buscar el equilibrio. Y Dios nos ha puesto en nosotros, hermano, inteligencia, ha puesto en nosotros dominio propio, ha puesto en nosotros también sentido común, que usted sabe hasta dónde va a dar, hasta dónde Dios le permite dar y conforme propuso en su corazón. Nadie tiene que explotarlo, nadie le tiene que sangrar, nadie le tiene que exigir, tiene que ser de su voluntad. Pero ¿saben qué? Cuando una persona se mete a un gimnasio, sé que muchos hacemos resoluciones a inicio de años y a los 3 días ya no vamos. Pagamos todo el mes, pero a los 3, 4 días ya no vamos. Pero hay otros que lo pagan y lo están desquitando, ¿verdad? Fíjese que cuando esta persona se compromete a sí mismo a hacer esa resolución y a cumplirla, su meta es hacer lo que el instructor le está enseñando, a llevar las dietas que le está diciendo. Así mismo nosotros, Dios nos ha puesto como administradores, hermanos, de su multigracia, dice ahí la Biblia, de muchas cosas. Nosotros tenemos la capacidad de cómo poder ayudar a los demás. No podemos más dar de lo que no tenemos y tampoco podemos dar más de lo que nos estén exigiendo. Y realmente el dar, hermanos, tiene que ser algo voluntario. Y volvemos otra vez a recalcar ahí lo que dice el apóstol Pablo. Dice, porque Dios ama al dador alegre. Si usted lo da de mala gana, ahí están mi dólar, porque a veces no pasamos de $1. Está mi dólar. Si lo da con esa actitud de coraje, de que dice usted, están pidiendo, para que no pida. Esa ofrenda no es agradable ante Dios. Además, Dios no necesita dinero, hermanos. El dinero que recolectamos aquí ha sido para pagar algunas cosas que se tienen que pagar aquí: luz, renta, agua, papelería, algunas cosas que se han comprado. Pero realmente, hermanos, durante el tiempo que llevamos aquí en la iglesia Camino de Vida, creo que a nadie se le ha exigido dar más de lo que no puede. Y lo que hemos dado, lo hemos dado voluntariamente. Hermanos, los que están compartiendo un lugar de liderazgo, hermanos, muchas veces han tenido que sacar de su bolsa y poner de su bolsa. Y no lo estamos diciendo para que levantemos el cuello de estas personas, no, lo estoy diciendo porque Dios usa personas para que hagan este tipo de trabajo. Y saben que durante el tiempo que nosotros empezamos a diezmar y a ofrendar, y hablo por mi familia, jamás me ha faltado alimento ni abrigo. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 6, dice que teniendo sustento y abrigo estén contentos. Por nada, dice, estéis afanados. Así que, hermanos, todo viene de Dios, todo viene y todo depende de que Dios. Por eso aquí en el punto anterior donde decía que debemos de administrar nuestros recursos y nuestras fuerzas, acuérdense que cuando vamos a trabajar, ¿usted cree que nuestras fuerzas nada más apareció de la nada? No, Dios nos da las fuerzas, Dios nos da la salud. Si fuera el Señor como el gobierno, que del cheque ni te pregunta, de ahí te desglosan tus impuestos, ni siquiera vas y peleas con ellos. ¿Por qué? Porque sabes que es parte de tu compromiso. Si Dios fuera así, imagínense qué clase de Dios tendríamos. Mas sin embargo, dice la Biblia que Él, siendo Dios, dice, se entregó a sí mismo. Y mi último punto, hermanos, antes de irnos a los grupos de diálogos, es el siguiente: 5 áreas donde esto traerá impacto. Por ahí lo tenemos. Primero, hermanos, el remitente. Acuérdense que recibimos el mensaje del emisor, de donde sale el mensaje. Pero traerá impacto al remitente, al que lo va a recibir, ya sea que lo rechace
o que lo acepte. Y traerá un impacto para vida eterna o para condenación eterna. Segundo, también va a impactar al misionero, porque imagínense después de haber atravesado por estos montes, por estas largas jornadas a lo mejor de caminar, de maltratos, de humillaciones, finalmente va a poder entregar el mensaje y descansar. El apóstol Pablo dice, para mí, dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él estaba haciendo su tarea. Traer impacto a los hijos. Hermanos, si nuestros hijos nos ven hacer esto, hermanos, aunque Jesucristo prometió que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, si nuestros hijos nos ven haciendo esto, ellos continuarán haciendo esto también en el futuro. La iglesia, hermanos, la iglesia es algo que va a impactar dentro de la iglesia si hacemos estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque eso nos va a dar fuerza para seguir sirviendo a los demás. Que nuestro trabajo no ha sido en vano, que nuestras oraciones y nuestros recursos tienen fruto. Y por último, hermanos, también traerá impacto a uno mismo. Cuando usted hace eso,